Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias por sintonizar. Queremos terminar el capítulo 19 de hoy. Nos toca el tema de la divinidad y del Mesías y el fin de la bestia. Y es que la semana pasada veíamos las bodas del Cordero y aterrizamos que este Cordero es Dios mismo, porque la Escritura no ha hecho diferencia entre Él y Dios, como el Evangelio tampoco lo ha hecho, dado que algunas veces se refiere a él en tercera persona, pero que está hablando de la misma persona. Ahora bien, Dios contrae matrimonio, por así decirlo, o se celebran las bodas del Cordero, que es más correcto, con su pueblo, que es la novia, que es Israel, que es Filadelfia. Y ahora mismo, em, entonces estamos listos para ver lo que se viene, y es que el dragón empezará a quedarse sin aliados. Recordamos también que la Gran Babilonia, que es el sistema que ha regido desde Jerusalén, sistema religioso, que es uno que no cree en el Mesías y por eso se le llama apóstata, ya no es, ha dejado de ser desde la venida del Mesías. Vamos entonces a tomar la lectura a partir del versículo 11 y dice de la siguiente manera. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia él juzga y hace guerra. El cielo abierto nos ha hecho en la Biblia históricamente, porque recordará usted que la forma como nosotros interpretamos la escritura es con lo que la escritura misma ya ha revelado, ya ha dicho. Es decir, acá cielo abierto nos recuerda entonces a la revelación que Jacob tuvo en la ciudad de Luz, allá en el libro de Génesis, y significaba que él tenía el acceso a una nueva relación porque viene de arriba, viene de Dios. Dios entonces va a revelar algo y lo que revela acá es un caballo blanco. En la escritura los caballos normalmente nos hablan de guerra, pero como lo hemos leído ya en este mismo libro, el caballo blanco nos habla de ciertamente un general, un combatiente, pero que viene ton- en son de paz. En este sentido, entonces se le da a él la descripción de fiel y verdadero. Y esto es algo que, como veíamos ya cuando vimos el testimonio a la congregación de la Odisea, me parece que fue en el capítulo 3, quienes no eran ni fríos ni calientes, sino que se les acusaba de servir a dos señores. Y este es como una recordatorio a aquellos creyentes que no son ni fríos ni calientes, que están entre Jericó y la frontera, que no han hecho un compromiso por Dios, sino que a pesar de que van a la congregación, a pesar de que hacen los ritos de la congregación, guardan alguna de la escritura, alguna otra parte no la guardan, es decir, están entre dos mundos, y por eso aquel que se describe como el fiel, es decir, el que no cambia, y el verdadero, en el cual no hay error, ahora se les va a revelar. Y como siempre, entonces ya nos describe esto, quién es el que lo montaba. Y nos ha gustado mucho la simbología que este libro ha usado porque en primer lugar genera una confusión, pero cuando se lo empieza a leer vemos que Dios intencionalmente está dejando esto para aquellos que estén dispuestos a hacer conexiones y para aquellos que estén desde la escritura dispuestos a ver qué significa. Y ahora vemos esto, bueno, Apocalipsis ha sido una constante de esto en función de la Biblia. Pero ahora el capítulo 19 hará referencias a otras cosas que ya se dijeron en este libro de Revelación, como mencionábamos en la Odisea. Entonces, no se puede servir a dos señores, pero el que viene es el fiel y el verdadero, es decir, el Cordero, el Mesías,
Él es quien monta este caballo blanco. Y el versículo 12 lo empieza a describir. Dice así, sus ojos, y esta es una referencia a los ojos del Mesías, son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y recordará usted que esto también ya se ha usado en este libro. Las diademas representan el- la distinción de un rey y se tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Versículo 13. Estás vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra, es decir, el logos de Dios. Y esto tiene varios elementos que queremos comentar. En primero, ¿por qué está teñida su vestidura de sangre? Hemos mencionado algo de las diademas, pero ¿por qué está teñida su vestidura de sangre? Y esto tiene que ver con lo que en algún momento leímos en Isaías, que él venía de Bosra, creo que lo leeremos más adelante, pero es porque viene a traer juicio. Sus vestiduras están cubiertas en sangre porque viene o está teñida en sangre porque ha traído juicio. El juicio ha empezado, se recordará usted, empezó con la Gran Babilonia. Y esto es algo que confirmaremos más adelante. Ahora, ¿por qué nadie conoce el nombre sino el mismo? Porque Él se viene a revelar y es algo que a sus escogidos, los que han creído en el nombre de Yehoshua o Jesús, ahora tiene otras. Recordamos que en la Biblia el nombre es la fama o la distinción. Bueno, pues de eso se trata, de que se revele en su plenitud. Y hay cosas de Dios que nosotros desconocemos porque hemos conocido únicamente lo que Él ha decidido revelar. Y aún allí, pues nos hemos quedado muy cortos porque no hemos profundizado en las lenguas originales. Y Dios tiene mucho más que revelarse para nosotros de lo que podemos entender. Esto poco a poco se va a ir siendo visible. Recordará usted que ahora en el escenario aparece, porque la Jerusalén terrenal como sistema religioso ha aparecido, pero él ya está, y este es un tiempo que no es en un abrir y cerrar de ojos, sino que desde su venida todos estos elementos estarán ocurriendo y son símbolos de eventos que no se van a dar simultáneamente, que no se van a dar en un abrir y cerrar de ojos, sino que lleva un tiempo y la revelación es eso. Ahora, su nombre es el Logos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya viene y nos devela algo que muy pocas personas conocen. La palabra logos ciertamente es la palabra que traduciría palabra o verbo, lo han traducido en algunas Biblias, y era un concepto griego, por supuesto, pero es que la Biblia no está escrita ni pensada en griego, aunque esos sean, por ejemplo, los manuscritos más tardíos o más antiguos que se tengan. La Biblia está pensada en un lenguaje semítico. En primer lugar, en el Testamento de los Antiguos, el hebreo, y en el segundo lugar, el Evangelio de Mateo, Apocalipsis, un lenguaje arameo. Pero el arameo es el idioma que regió en todo el segundo templo desde el 520 antes del Mesías hasta el año 70 y seguramente y se mantuvo también aún después de eso. Y toda la revelación y toda la teología que se hizo fue dada en arameo. Por lo tanto, lo que pasa al griego como logos es un concepto hebreo que se conoce, arameo, perdón, que se conoce como memra. Y memra quiere decir la corporeidad de Dios. Por eso es que nosotros confirmamos una y otra vez, en primer lugar, la divinidad del Mesías, en primer lugar, en segundo lugar, perdón, quién es el que estuvo aquí, pero en tercer lugar, reconocer que Dios completamente vino a la tierra y que Él estuvo aquí para salvarnos. Por lo tanto, este versículo ahora pone a Dios en una dimensión en la cual ha venido confirmando desde el 19:1 quién es el que vino. Ya se han dado lugar las bodas del Cordero y ahora hace su ingreso nuevamente en esta dimensión, en este mundo, como tomando un esplendor más grande, porque hemos de decirlo, eh, dimensionar la gloria de Dios es algo que
va a ser un proceso para nosotros los creyentes, para el mundo al cual se va a revelar, para los enemigos a quienes va a enfrentar, porque de eso se trata este capítulo. Y es algo que llevará a un proceso y lo que esta parte del libro nos ayuda a conectar es precisamente eso, el proceso de revelación que ahora tiene que ver con juicio, porque como lo mencionábamos ya en el versículo 11, me parece que fue, eh, viene a ser guerra, viene a ser justicia y sus vestiduras están teñidas de sangre, lo ha dicho el versículo 13. Vamos al versículo 14, dice, los ejércitos en el cielo les seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, es decir, aquellas personas que han sido vestidas de incorruptibilidad y que son parte de su, de su grupo celestial organizado, sus mensajeros, sus mahim, pero también ya aquellas personas que participaron de la boda del Cordero, es decir, la novia está incluida aquí, ahora pasa a ser parte de uno de los ejércitos. Quizás una de las cosas que debemos de explicar es que cuando en el Testamento de los Antiguos se ha hablado de el Señor de los ejércitos, a Adonai Baot, es decir, lo que traducen como Jehová de los ejércitos. Esa palabra ejércitos no es tanto una referencia a un ejército como tal, es que es un grupo organizado porque la escritura, lo hemos mencionado en otras enseñanzas, se refiere a esta palabra como, se refiere a esto, en función de esto a los levitas, en función de esto a los sacerdotes, es decir, eran grupos organizados. Cuando la Biblia habla de Adonai Tzbaot o Jehová de los ejércitos, entonces está hablando de la función mesiánica de Dios de venir a levantar sus grupos organizados. Es decir, esta es una referencia del Mesías, esta es una referencia a Jesús. Cuando usted lo vea en el Testamento de los Antiguos, piense en Jesús, piense en Dios venido a la tierra. Así que estos ejércitos son los grupos organizados de Dios que ahora le siguen también en caballos blancos y que porque ellos no es que participen tanto de la guerra, esto tiene que ver de una forma como Dios lo va a manejar y ya vamos a ver eso. De hecho, en el 15 dice eso, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él no solamente las herirá, sino que luego dice, él las guiará con cetro de hierro, es decir, al juicio. Él pisa el lagar de vino, del vino del furor, que es lo que mencionamos hace unos instantes, de la ira de Dios. O sea que el Cordero de Dios, o sea que el Logos de Dios, el Verbo, si usted quiere, el Mesías, Jesús, Dios Todopoderoso, el único Dios, que ahora en el año cero vino despojado de sus atributos, ahora viene con sus atributos y está haciendo un- una especie de paseo, voy a llamarle así, aunque no es un paseo como tal, pero es un desfile, voy a decirle, de revelación en la cual él va revelándose como él verdaderamente es. El único se vino del cielo y ahora va a establecer su trono aquí en la tierra, pero para ello ha tenido que enfrentar a la gran ramera y ahora va a enfrentar a la bestia y al falso profeta, lo veremos en unos instantes, pero se está revelando y él entonces guía a sus ejércitos a, a la tierra. Y esto cita dos versículos que quiero evidenciar y leer con ustedes. El primero está en el capítulo 1, versículo 16 de de este mismo escrito de Apocalipsis y dice, en su mano derecha. Recordará usted, si lo vio, que en este versículo se refería al Mesías también. Dice, tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es la misma espada que vemos acá en el 19:15. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza, es decir, la espada es su palabra para herir con ella a las naciones. Dios va a juzgar al mundo con su palabra, con lo que Él dejó establecido. Él va a pasar el escáner de su palabra y las personas que no encuentren salvación, que no encuentren gracia, pues son las que se van a hacer acreedoras de de este juicio que vamos a leer. Pero antes quiero leer el otro versículo,
Isaías capítulo 63, versículo 2, que también se cita en este capítulo y dice así: ¿Por qué está enrojecida tu ropa? Y tus vestiduras están como las que han pisado el lagar. Verso 3. He pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado con mi furor y los he hollado con mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y manché toda mi ropa. Porque, verso 4, el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Y es muy impresionante ver cómo lo que se ha mencionado en el capítulo 62 de Isaías no tenía algo que ver con un cumplimiento que se iba a dar en ese momento, sino tiene que ver con un cumplimiento que se está dando en el final de los tiempos. Por eso decimos que Isaías es un libro profético con una cantidad muy elevada de apocalíptica, que si se lo conecta con el Evangelio, si se lo conecta con Apocalipsis, todo hará sentido. Entonces, la escritura aquí está enseñando, por ejemplo, que el Mesías, ahora sabemos, en el capítulo 62, cuando empieza a hablar, habla de Adonai, habla del Señor, pero es que el Señor es el Mesías, el Señor es Dios, no hay otro. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno, no podemos pensar en tres, no podemos pensar en alguien más. Está hablando de el único Dios existente. Jesús es Adonai, Jesús es Jehová, Jesús es el que vino aquí despojado y era el que había anunciado esto a Isaías, que repito, tendría un cumplimiento en el futuro. Es decir, esto todavía no se ha cumplido y se tendrá que cumplir cuando Él regrese en este tiempo futuro que incluso para nosotros todavía no ha acontecido, porque esto es después de su segunda venida. Entonces, es importante que nosotros sepamos que mucha de la profecía, aprovecho para hacer una pausa, una paréntesis acá, mucha de la profecía bíblica a veces no nos tiene sentido y no podemos pensar que ya se cumplió porque está hablando a futuro. Ese es el caso del capítulo 62 de Isaías. Vamos a regresar a Apocalipsis para seguir y leer el versículo 16. Dice, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero recordar que el título de este estudio es La divinidad del Mesías y que en cada versículo se refiere a Jesús como Dios, se refiere al Mesías como Dios, como el Señor, y acá incluso está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es una referencia a dos escrituras, creo que una está en Deuteronomio capítulo 23, me parece que es, no la escribí, pero la que sí quería citarle es la del Salmo 136, y yo quiero que lo lea conmigo. Dice, den gracias al Dios de los dioses, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Lo que yo quiero que usted conecte es que cuando leemos el Testamento de los Antiguos, los Salmos, y vemos ahí al Dios de dioses, al Señor de señores, tenemos que pensar en el Mesías, tenemos que pensar en Jesús. No es alguien más, no es otro, es el Mesías. Y él tiene escrito en su muslo Señor de señores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es Yud Heh Vav Heh, es decir, Él es Dios, Él es Señor que ha venido a la tierra. También tenemos que asociar que el Rey de Reyes y el Señor de esos señores es una referencia a unos reyes que se mencionaron en el capítulo 17, que están de cara al futuro para nosotros, pero que en este momento son quienes están recibiendo los juicios de parte de Dios. Quiero recordarlo leyendo el versículo 12 del capítulo 17. Dice así: Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Es decir, estaban a futuro de Juan y están a futuro de nosotros porque tienen que ver con los sellos, época del quinto y sexto sello.
pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. La bestia, recordará a usted que es un sistema de gobierno que apuesta por la apostasía, es decir, por ir en contra de la ley del Señor y por ir en contra del nombre de Jesús. Dice, ellos tienen un solo propósito, en el versículo 13, y entregan su poder y autoridad a la bestia. Es decir, estos reyes o influencias que aparecerán en el futuro lo pondrán todo a la apostasía, lo pondrán todo en función de ir en contra de la escritura, tal y como vemos en muchos lugares ya, pero repetimos, esto está a futuro todavía. Dice, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él, es decir, el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él llamados son elegidos y fieles. En el capítulo 17 lo ha profetizado. En el capítulo 19, esta profecía se está cumpliendo. Este es el momento en donde el Cordero les vence. Este es el momento en el que el Cordero de su boca saca la espada de su palabra y los vence. Y esto es lo que sigue narrando entonces el capítulo 17 que quiero que sigamos leyendo. Versículo 17, entonces 19, 17, dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó, el ángel, con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo, vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto libres como esclavos, tanto de pequeños como grandes. Ahora bien, históricamente, y así lo hizo también Jesús, en la escritura, las aves del cielo tienen un sentido para las naciones gentiles, es decir, son una referencia de las naciones gentiles. Y esto nos lleva a ver acá entonces dos tipos de gentiles. En primer lugar, aquellos que siguen la voz de la bestia, la influencia de la bestia y por ende la voz del dragón. Recordará usted que esto es toda una estructura, que hay un dragón que es Hasatán o el Satán y que él ha empoderado, dado poder a las bestias que son gobiernos y que estos gobiernos se han asociado con la Babilonia, pero que la Babilonia en este momento histórico ya está destruida. Esos son unos gentiles, pero hay otros gentiles como que de alguna forma no están mezclados en esto, no siguen a las bestias y hoy en día podríamos pensar que hay muchos países africanos, perdón, por ejemplo, que no se plegan al mensaje antibíblico simple y sencillamente porque tienen otras creencias, pero no están en contra intencionalmente de la escritura. Puedo pensar que algunos de esos gentiles van a venir o serán convocados desde el África, pero sí también desde algunos otros países que ni fu ni fa con la bestia. Ellos reciben una invitación a ver entonces este gran juicio, esta destrucción. Comer la carne de sus reyes y de sus ejércitos no es una invitación al canibalismo tampoco, sino es una forma simbólica de invitar a estas personas, a estos otros gentiles que no son salvos, también hemos de decirlo, y esto lo demostraremos más adelante en otro capítulo, no hoy, pero que es una invitación para que ellos presencien, sean testigos de la gran victoria que Dios va a tener en contra de la bestia. Ahora bien, y haciendo un pequeño repaso, entonces quiero recordar, porque esto es importante tenerlo claro, que desde Daniel las bestias se han referido a gobiernos, se han referido a influencia. Estas primeras cuatro bestias de Daniel existieron todas hasta el siglo II antes del Mesías. Pero en el capítulo 13 de esta obra de Apocalipsis vimos el surgimiento de dos bestias, una que perseguía y mataba intencionalmente, que es histórica y se refiere a Antíoco Epífanes. Esta surge más o menos en el 178 antes del año cero, pero luego a finales de este siglo, más o menos en el 120
la de los asmoneos, que esta ya es una bestia que está dentro de Israel, tiene algún conocimiento, pero que tiene una herramienta que es la apostasía. Este es un hecho histórico y surge en este segundo siglo y la hemos desarrollado. Esta bestia entonces empieza a operar desde la apostasía porque su intención, como lo fue en el siglo II antes del Mesías, con la Judea del siglo II, o el Judá y el Israel remanente fiel del siglo II, su intención era apartar a estas personas de la fidelidad hacia Dios, de la fidelidad hacia los mandamientos. Pero luego, esta bestia obviamente termina históricamente hablando cuando los romanos con el general Pompeyo, perdón, toman posesión de Jerusalén y tienen una conquista y luego Jerusalén queda bajo el yugo romano. Pero es que esos sistemas de gobierno se mantuvieron y de alguna forma esta bestia ya deja de ser Israel, pero es una bestia que empieza a operar en contra de ahora el nombre de Jesús que hará su venida a la tierra en el año cero. Y ya para el año 70, cuando Roma destruye Jerusalén y poco después de eso, podemos ver cómo la bestia sigue operando en gobiernos que persiguen dos cosas. Uno, que se guarden los mandamientos de la escritura. Y dos, el testimonio del nombre de Jesús. Esta ha sido la marca de la bestia. Esto es el 666. Es un hecho histórico que está desde el siglo II antes del Mesías y que ha pasado porque el dragón ha empoderado a distintos gobiernos que eventualmente unen a la gran Babilonia, al sistema ese religioso, a hacer que los creyentes en el Mesías abdiquen de la fidelidad al Mesías, que se aparten de Jesús. Por supuesto que lleva a cambiar los mandamientos, a engañar con respecto de los mandamientos. Y esta bestia se ha mantenido por medio de distintos gobiernos, por medio de órdenes mundiales, por medio de, no soy conspiracionista, pero, pero tenemos que conectar que cualquier gobierno de la tierra, ahora que sea laico, especialmente en el mundo occidental, va en contra de la Biblia. Pues, yo podría mencionar algo en este estudio que se registra en la escritura y seguramente correría el riesgo de que bajaran el, el video. Entonces operó un sincretismo a lo largo de la historia hasta que llega el momento en donde la Jerusalén terrenal, el sistema de la gran ramera, es votado. Esto será futuro. Ahora mismo hay mucha confusión que viene de ahí con respecto a los mandamientos. Hay, hay todos estos movimientos de querer proteger a Israel, pero sin la escritura, sin la palabra de Dios. Tenemos que andar con mucho cuidado. Por eso es que nosotros no tenemos una bandera del Estado de Israel en nuestras congregaciones. Amamos ese Estado, amamos Israel, entendemos su derecho de vivir en esa tierra porque es una promesa que Dios le hizo a Abraham para su descendencia, pero señalamos que no tiene el temor de Dios que debiera tener, porque es un sistema laico y que confunde a muchos y saca a muchos de la fidelidad, especialmente en contra de la fidelidad al Mesías. Esa bestia ha operado desde el siglo II y sigue operando ahora y estará en plena operación cuando el Mesías regrese. Y eso es lo que ahora va a registrar el versículo 19, que es en donde quiero ir aterrizando la enseñanza. Leemos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, los del capítulo 17, y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y a mí me sorprende realmente que em, después del derribo de la gran ramera y después de conectar esto, estas personas quieran pelear, pero lo harán. Se dispondrán a hacer guerra porque, como lo vimos también ya en el capítulo 17, esto se había anunciado. Pero ahora veremos, perdón, cómo termina todo esto. Versículo 20.
Y la bestia, dice, fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Y ahora vemos cuál es el final de la bestia, cuál es el final del falso profeta y cuál es el final de aquellos que le apostaron a la apostasía, aquellos que a lo mejor venían a la iglesia, pero que negaron a Jesús o que nunca se convirtieron, o aquellos que no convirtieron, tampoco guardaron los mandamientos de Dios. Ahora, el falso profeta, quiero centrarme un poquito en él porque hablamos bastante de la bestia y vemos que aquí se le pone fin a ese sistema que engaña a los hombres, que los lleva a la apostasía. Ahora vemos que también hay un falso profeta y a él lo leímos en el capítulo 16. No comentamos mayor cosa, pero yo quiero hacer un comentario sobre quién es este falso profeta ahora. Y se refiere a un personaje gentil. Este no es alguien judío, sino este es alguien gentil que hace grandes señales por medio de la hechicería. Alguien que recibe poder del dragón para hacer señales, prodigios, maravillas, desde el lado de la oscuridad, desde el lado de lo profano, desde el lado de Satanás, y que al hacer milagros, apostatando del verdadero Dios, del Mesías Jesús, hace señales y confunde a las personas. Esto es lo que ha ocurrido. Recordamos que hay un caso que lo ilustra en el Testamento de los Antiguos, me refiero al profeta Balaam, Bilam en hebreo, que aparentemente o se lo trata de vender a él mismo como un profeta de Dios, pero no, este era un falso profeta. Bueno, uno de ellos, uno de estos falsos profetas, se va a aliar a los gobiernos, va a hacer señales tan importantes que va a confundir a muchos. Por eso es que nosotros no nos vamos detrás de las señales porque no nos garantizan que éstas estén basadas desde la palabra de Dios. Es que es la escritura la que nos da la solvencia. Es que es en la escritura donde debemos de nosotros basarnos y estar preparados para ello. Pablo, en su segunda carta de Tesalonicenses, ha enseñado un poquito al respecto y dice en el capítulo 2, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, un tema a futuro, y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Es decir, si alguien nos dice que Jesús ya regresó, si alguien te dice que Jesús ya vino, pero tú no le viste como Él dijo que iba a regresar, pero no es evidente, sino que lo proclamaron o algo así, no seas sacudido. Solamente va a regresar Jesús. No hay manera de que regrese de ninguna otra forma que la que Él dijo. Está en Mateo 24, está en algunos otros pasajes de los evangelios, está en Hechos 15 y también en la primera carta de Tesalonicenses. Por lo tanto, cualquiera que venga a decirte que Jesús ya vino te está engañando. Eso es lo que dice el versículo 3. Y eso es lo que hace el falso profeta. Y nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, que es lo que estamos hablando, que es el sello, que es la marca de la bestia, que nos previene, nos, nos aleja de guardar mandamientos y de seguir el nombre de Jesús, y sea revelado, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el falso profeta. Este, verso 4, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta frente al templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Es decir, cuando usted ve a alguien, un humano, que se asemeja, hace obras y dice yo soy Dios, ese es el falso profeta. Este entonces hará, como lo mencionaba, grandes señales en función de la bestia de cara al futuro y verá como aquellos que tienen la marca de la apostasía, es decir,
la marca sobre sus frentes de no pensar, de no entender, de no escuchar que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y en las manos, que es la marca de no guardar mandamientos, de no hacer mandamientos, porque eso representa la marca en la frente o en la mano, el no meditar en la palabra de Dios, el no guardar, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, o el no hacer, porque la mano representa nuestra acción, el no hacer la palabra de Dios, esa gente es lanzada por la boca del Mesías en el lago de fuego, es decir, puesto en juicio en destrucción. Y esto recuerda los juicios que ya hemos visto en la escritura, como por ejemplo cuando Dios sobre las ciudades de Sodoma y Amorra, es decir, Sodoma y Gomorra, hizo descender azufre, hizo descender fuego, su destrucción. Repetimos que esto será a futuro. Y ahora sí, aterrizamos el tema en el en el versículo 21 y dice ahí, los demás muertos con la espada, es decir, los que estaban acompañando a la bestia, que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, es decir, sobre la boca de Dios, los demás fueron muertos, perdón, los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiere decir que todavía no es el momento de que nos enfrenten en el juicio. La bestia, el falso profeta se fueron de una vez a juicio, pero esta gente muere y todavía no viene el juicio. Y las aves fueron solamente juzgados, vamos a llamarlo así, por la palabra de Dios, pero todavía está el hecho de la segunda resurrección. La primera ya ha tenido lugar, la segunda la leeremos, me parece, en el capítulo 20 o en el capítulo 21, que es una resurrección para toda la humanidad que ha existido desde Adán hasta el último que van a ser juzgados. Bueno, ellos mueren em, con la espada de la boca del Señor, del juicio de la palabra de Dios. Los otros gentiles que no han sido apóstatas, pero que tampoco han sido creyentes, todavía su hora no ha llegado y ellos solo lo ven. Nuevamente, no quiere decir que se hartaron de la carne de Dios, sino que ellos ven, se deleitan en esta matanza que se ha dado, se alegran por él. Entonces, antes de terminar, y este es el último punto que quiero compartir con usted hoy, hemos visto en el capítulo 12 de Apocalipsis que hubo un dragón que se rebeló. El dragón persiguió a la mujer, que era Israel. Esta mujer eventualmente se corrompió por el dragón y luego el dragón hizo que surgiera una bestia. Luego, o algunas bestias, luego surgió un falso profeta. Todos estos son parte del grupo del dragón. Eventualmente, Dios empieza a traer juicio y el primer juicio fue, como lo veíamos en el estudio, hace dos estudios, en el 49, fue sobre la gran Babel, sobre la gran Babilonia, sobre ese sistema de apostasía. Y entonces quedaban tres aliados más del dragón, o dos aliados. La bestia y el dragón ahora ya no están. El dragón se empieza a quedar solo. El Satán empieza a acabársele su tiempo y ese proceso que Dios le ha llevado desde la creación del mundo. Porque cuando Satán se revela, lo hace antes de la creación del mundo y Dios decide llevarle un proceso para destruirlo. Ese proceso implicaba todo el desarrollo bíblico de Génesis a Apocalipsis, incluido el tiempo donde nosotros vivimos, en donde el enemigo está mintiendo y está haciendo errar a muchas personas, pero eventualmente se va a quedar solo. Capítulo 20 tratará de decirnos cómo va a acabar el dragón, que es el final feliz de la historia. Y cuando el dragón acabe, entonces finalmente veremos el día final, veremos los juicios finales, pero esto es algo que quedará para la próxima lección. Le doy muchas gracias por sintonizarnos y recordarle que si usted tiene alguna duda, estamos para servirle. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima. Hasta pronto.